Sharp nació de un portaminas que Japón no quería comprar. Su creador, Tokuji Hayakawa, convirtió aquel rechazo en una empresa cuyo logotipo ocupó los escaparates y los salones de millones de familias. De hecho, parecía uno de esos imperios imposibles de borrar. Pero en 1923, un terremoto le arrebató a su esposa y a sus hijos y destruyó su fábrica. Aún así, volvió a empezar. Lo extraño es que Sharp no cayó por dejar de innovar. Continuó creando algunas de las pantallas más avanzadas del mundo. Entonces, ¿cómo terminó perdiendo el control de su propio futuro? Aquella capacidad para levantarse una y otra vez empezó a formarse en una casa de Tokio, con un niño pegando etiquetas en cajas de cerillas hasta altas horas de la noche. Tokuji Hayakawa nació el 3 de noviembre de 1893. Sus padres biológicos se enfermaron y dejaron de poder mantenerlo. Cuando tenía 23 meses, lo entregaron a otra familia. La mujer que inicialmente lo recibió murió y su marido volvió a casarse. Fue aquella segunda esposa quien comenzó a alimentarlo mal y a trabajar. Tokuji abandonó la escuela durante el segundo curso. Pasaba el día montando las cajas de cerillas y continuaba con el mismo trabajo por la noche. Una anciana ciega del vecindario llamada señora Inoue conocía lo que ocurría dentro de aquella casa. Antes de que el niño cumpliera 8 años, lo llevó hasta el taller de Yoshimatsu Sakata, en Tokio. Sakata era un artesano del metal. Su taller fabricaba principalmente herrajes para paraguas occidentales, las pequeñas piezas que permitían abrir, cerrar y sostener su estructura. Tokuji entró como aprendiz. Las jornadas seguían siendo largas. Al principio limpiaba, hacía recados, trituraba carbón para pulir los herrajes y observaba trabajar a los demás. Nadie se detenía a enseñarle cada movimiento. Tenía que mirar cómo cortaban, prensaban y doblaban el metal, y después intentarlo él mismo. Allí aprendió un oficio. Una de sus primeras iniciativas apareció cuando Sakata intentó fabricar lápices de madera. El taller no dominaba el proceso, y muchas unidades salieron defectuosas. Los lápices comenzaron a acumularse porque no podían venderse al precio habitual. Tokuji decidió ofrecerlos en un yomise, un puesto callejero que abría por la noche y vendía productos baratos a los transeúntes. Un lápiz nuevo costaba normalmente 1 zen. Él ofrecía 3 defectuosos por ese mismo precio. Para convencer a los compradores, los afilaba delante de ellos y les permitía probarlos. Terminó vendiendo las existencias. En 1909 concluyó sus 7 años y 7 meses de aprendizaje. Después cumplió un año adicional de servicio sin salario y permaneció un tiempo más junto a Sakata como artesano. Compró 2 prensas y comenzó a aceptar algunos de los encargos que su maestro rechazaba. Continuó fabricando herrajes para paraguas y se ocupó también de las piezas de un grifo orientable, cuya salida podía girarse para dirigir el agua. Todavía trabajaba a una escala mínima. Su primer producto propio nació durante una visita al cine, cuando Tokuji se fijó en los cinturones de los actores. Las correas dependían de una serie de agujeros colocados a distancias fijas. Si uno quedaba demasiado apretado y el siguiente demasiado flojo, no había una posición intermedia. Tokuji diseñó una hebilla que no necesitaba agujeros. En su interior colocó un pequeño rodillo que presionaba la correa y permitía sujetarla exactamente en la posición elegida. La llamó Tokubijo. El invento consiguió su primer registro como modelo de utilidad y recibió un pedido tan grande que ya no podía fabricarlo únicamente con sus 2 prensas. Necesitaba un taller propio. El 15 de septiembre de 1912, alquiló una pequeña vivienda en Tokio. Tenía 18 años. 2 colaboradores y un capital de 50 yenes. El espacio de trabajo medía menos de 12 metros cuadrados. Desde allí comenzó a producir la Tokubijo y continuó mejorando el grifo orientable. El sistema original necesitaba 9 componentes y aproximadamente 30 minutos de instalación. Tokuji redujo el mecanismo de 9 piezas a 3. El montaje podía completarse en alrededor de 1 minuto. El negocio empezó a crecer. En 1914 se trasladó a un edificio que combinaba vivienda y taller y ya contaba con 7 empleados. Fue entonces cuando invirtió 200 yenes en un motor eléctrico de 1 caballo de potencia para mover su maquinaria. La inversión le permitió producir más rápido y aceptar pedidos mayores. Tokuji ya fabricaba hebillas, herrajes para paraguas y mecanismos para grifos. En 1915 llegó a su taller el encargo de fabricar las piezas metálicas de un portaminas. Tokuji debía limitarse a producir aquel mecanismo. Aunque en ese momento Sharp todavía no existía, su historia ya había empezado. Cuando tuvo el objeto entre las manos, encontró demasiados defectos para dejarlo como estaba. Decidió rediseñarlo, y aquel portaminas terminó dando nombre a la futura Sharp.
El portaminas que llegó al taller en 1915 era grueso, frágil y estaba recubierto de celuloide. Tokuji Hayakawa solo había recibido el encargo de fabricar las piezas metálicas del interior, pero el mecanismo le pareció demasiado débil para un objeto de uso diario. Dejó los trabajos habituales en manos de sus empleados y se concentró en rediseñarlo. Sustituyó varias piezas por un único tubo de latón. Abrió en su interior una ranura por la que avanzaba la mina y añadió un sistema que permitía introducir otra al girar el cuerpo en sentido contrario. Para protegerlo, cambió la carcasa de celuloide por una cubierta metálica niquelada. El resultado era resistente, podía recargarse y escribía con una mina mucho más fina. Tokuji lo llamó Hayakawa Mechanical Pencil. Por entonces volvió a encontrarse con su hermano mayor, Masaharu, que dirigía una tienda y entendía de ventas y contabilidad. Los dos fundaron Hayakawa Brothers Company y comenzaron a producir unos 1.440 portaminas al mes. Fabricarlos resultó más fácil que convencer a las tiendas japonesas. Los comerciantes decían que el cuerpo metálico resultaba frío en invierno y que el producto no encajaba con la ropa tradicional. La prestigiosa papelería Itoya, en el barrio Tokiota de Ginza, exigió cambios una y otra vez. Los hermanos presentaron 36 muestras antes de conseguir su primer pedido. El producto que Japón rechazaba encontró compradores en el extranjero. La Primera Guerra Mundial había dificultado la llegada a Europa y Estados Unidos de los portaminas alemanes. Una casa comercial de Yokohama probó el modelo de Hayakawa y comenzó a exportarlo. Cuando las tiendas japonesas supieron que se vendía en el extranjero, también empezaron a aceptarlo. El nuevo modelo fue registrado con el nombre Ever Ready Sharp Pencil. Con el tiempo, los clientes comenzaron a llamarlo simplemente Sharp Pencil, Sharp. El negocio no dejaba de crecer. En 1923, Hayakawa Brothers Company tenía una fábrica de casi 1.000 metros cuadrados y unos 200 trabajadores. Tokuji había invertido buena parte de los beneficios en prensas y en una línea de montaje. Parecía el comienzo de un imperio. Hasta que el 1 de septiembre de ese mismo año, un terremoto de magnitud 7,9 sacudió la región de Kanto. La vivienda y la fábrica resistieron el primer temblor, pero el seísmo había ocurrido a la hora de preparar la comida. Braseros y cocinas volcaron dentro de casas de madera y el fuego comenzó a extenderse por Tokio. Tokuji comprendió que las llamas alcanzarían el taller. Repartió arroz y dinero entre sus empleados y envió a su esposa y a sus 2 hijos hacia los jardines de la villa Iwasaki, donde esperaba que estuvieran a salvo. Él se quedó unos minutos más ayudando a evacuar la fábrica. Cuando intentó reunirse con ellos, la ciudad ya estaba ardiendo. Tuvo que atravesar calles cubiertas de fuego y lanzarse varias veces al río para continuar avanzando. Al llegar al refugio supo que sus 2 hijos habían muerto. Su esposa había sufrido quemaduras en todo el cuerpo y falleció poco después. Los incendios destruyeron la fábrica, aunque parte de la maquinaria consiguió sobrevivir. En unas horas, Tokuji perdió a su familia, su vivienda y la empresa que había tardado años en construir. La primera Sharp había sido borrada antes de convertirse en un imperio. Unos 70 empleados se refugiaron en unas viviendas que Tokuji conservaba en Kameido. Como si no fuese suficiente con la tragedia familiar, su distribuidor no quiso saber su situación en ese momento. Entonces, el distribuidor del Sharp Pencil le exigió el pago inmediato de préstamos y anticipos pendientes. No tenía dinero para reconstruir y saldar la deuda al mismo tiempo. Tokuji disolvió la compañía, entregó la maquinaria y permitió que el distribuidor utilizara gratuitamente las patentes del Sharp Pencil. Había perdido incluso el control de su invento. También tuvo que trasladarse a Osaka con unos 14 antiguos empleados para enseñarles a fabricar el producto que él mismo había creado. En agosto de 1924, terminó aquel compromiso y abrió un pequeño taller en Osaka con 8 personas. Poco después, leyó que Japón comenzaría sus emisiones de radio. Ninguno de ellos dominaba la electricidad. Compraron un receptor de cristal importado de Estados Unidos. Lo desmontaron y estudiaron su funcionamiento mediante ensayo y error. En abril de 1925 consiguieron construir un receptor de cristal fabricado en Japón. Cuando comenzaron las emisiones de prueba en Osaka, escucharon por primera vez un sonido claro saliendo de aquel aparato. En su carcasa colocaron una palabra que había sobrevivido al terremoto, al incendio y a la desaparición de la primera empresa, Sharp. Pero para entrar definitivamente en millones de hogares, Sharp todavía necesitaba conquistar el aparato que se convirtió en el centro de atención de los salones, el televisor. En 1953,
Sharp fabricó el primer televisor comercial de Japón. Era un aparato tan caro que pocas familias podían permitírselo. Los primeros televisores aparecieron en hoteles, cafeterías y escaparates, donde la gente se agrupaba para contemplar combates de lucha libre, partidos de béisbol o representaciones de teatro kabuki. Era como mirar hacia el futuro a través de una pequeña pantalla. Un año después, Sharp ya dominaba buena parte del mercado japonés. Su nombre comenzó a aparecer también en frigoríficos, lavadoras, microondas y equipos de oficina. Aquel pequeño taller que había sobrevivido al terremoto estaba entrando en la vida cotidiana de millones de personas. Pero la tecnología que terminaría decidiendo su futuro no apareció dentro de un televisor. Apareció en una calculadora. En los años 60, las calculadoras eran enormes, pesadas y tan caras como un automóvil. Sharp buscaba una forma de hacerlas más pequeñas cuando conoció una tecnología experimental que otros fabricantes todavía consideraban poco fiable: el cristal líquido. Sharp decidió apostar por ella. En 1973, presentó una calculadora de bolsillo con pantalla LCD. Aquel avance permitió reducir el consumo de energía y el tamaño del aparato, pero también puso en manos de Sharp la tecnología sobre la que levantaría buena parte de su imperio. Sus pantallas comenzaron a aparecer en calculadoras, cámaras, ordenadores y todo tipo de dispositivos electrónicos. Poco a poco, los enormes televisores de caja que habían ocupado medio salón comenzaron a parecer antiguos. El futuro era delgado, y Sharp parecía entenderlo antes que los demás. En 2001 lanzó Aquos, su nueva familia de televisores planos. Ocupaban menos espacio, consumían menos energía y ofrecían una imagen que parecía anunciar otra época. Sharp volvió a conquistar los escaparates. Para muchas familias, Aquos se convirtió en sinónimo de televisión moderna, mientras Sony, Panasonic, Philips y Samsung luchaban por entrar en los hogares. Sharp controlaba la tecnología que estaba transformando el mercado. Durante décadas, su logotipo había formado parte del paisaje cotidiano. Estaba en los televisores de nuestros salones, en los electrodomésticos y en las tiendas de electrónica. Parecía una de esas marcas imposibles de borrar. En 2004 inauguró la fábrica de Kameyama, donde producía sus propios paneles y montaba los televisores completos. La etiqueta "fabricado en Kameyama" se convirtió en un símbolo de calidad japonesa. En 2005, Sharp alcanzó el primer puesto mundial en televisores LCD. Ya no era aquel pequeño taller de 8 personas. Era un imperio declarado a voces, y precisamente entonces comenzó a cometer el error que terminaría borrándolo. El éxito convenció a sus directivos de que debían apostar todavía más dinero por las pantallas. Sharp creía que, si controlaba la mejor tecnología y fabricaba sus propios paneles, también controlaría el futuro del televisor. Pero el mercado estaba cambiando. Samsung y LG aumentaban rápidamente su producción. Los fabricantes taiwaneses reducían sus costes y los televisores planos dejaban de ser productos exclusivos. Cada año eran mejores, pero también más baratos. Sharp seguía fabricando pantallas extraordinarias. El problema era que tener la mejor tecnología ya no garantizaba ganar dinero. Aún así, la compañía decidió duplicar su apuesta. En 2007 anunció la construcción de Sakai, un gigantesco complejo industrial cerca de Osaka. Sharp lo presentó como la fábrica del siglo XXI, un lugar diseñado para producir enormes cantidades de pantallas de gran tamaño con mayor rapidez y menor coste. Sobre el papel parecía la jugada perfecta, y precisamente por eso resultaba tan peligrosa. Sharp estaba colocando buena parte del futuro del imperio sobre una sola certeza: que la demanda de grandes televisores seguiría creciendo y que el mundo continuaría pagando por su tecnología. Para justificar aquella inversión, la fábrica tendría que producir sin descanso. Si fabricaba poco, perdería dinero. Si fabricaba demasiado, tendría que vender sus pantallas en un mercado saturado y con precios cada vez más bajos. Sharp estaba construyendo una máquina demasiado grande para detenerla. Entonces llegó el golpe. En 2008 estalló la crisis financiera mundial. El consumo se frenó, el yen se fortaleció y las tiendas redujeron sus pedidos. Las ventas de Sharp cayeron casi un 17% y la compañía sufrió su primera pérdida neta desde que cotizaba en la bolsa de Tokio. El mercado estaba enviando una advertencia, pero Sakai ya era demasiado grande y estaba demasiado avanzada para abandonarla sin provocar otro desastre. La fábrica comenzó a funcionar en 2009. Sharp había construido la planta más avanzada de su historia, justo cuando el negocio que debía alimentarla se volvía más barato
competitivo e imprevisible. Durante unos meses pareció que todavía podía funcionar. La demanda de televisores se recuperó. Sony entró como socio y Sharp aumentó la producción. El imperio volvió a acelerar, pero la recuperación ocultaba el verdadero problema. Samsung, LG y los fabricantes taiwaneses continuaban reduciendo los precios. Sharp podía fabricar algunas de las mejores pantallas del mundo, pero ya no podía venderlas con el margen necesario para mantener sus gigantescas fábricas. Aquello que durante años había sido su mayor fortaleza, comenzó a convertirse en su prisión. Sharp investigaba las pantallas, fabricaba los paneles y vendía los televisores. Cuando el negocio funcionaba, controlaba todo el proceso. Pero cuando los precios comenzaron a caer, también soportaba directamente el coste de las fábricas detenidas, los paneles acumulados y los televisores que perdían valor antes de abandonar las tiendas. Mientras Samsung y LG ganaban espacio, Sharp comenzó a desaparecer silenciosamente del lugar que había ocupado durante décadas. Lo más extraño es que no estaba cayendo por dejar de innovar. Sus ingenieros continuaban desarrollando algunas de las pantallas más avanzadas del mundo. Ese era el lado más cruel de la historia. Sharp estaba siendo borrada mientras seguía creando el futuro. Cuando terminó en Japón el impulso provocado por la transición de la televisión analógica a la digital, la demanda se desplomó. La compañía se encontró con fábricas enormes, demasiados paneles y competidores capaces de vender más barato. En el ejercicio fiscal de 2011, Sharp perdió 376.000 millones de yenes. Buena parte del desastre procedía precisamente del negocio de las grandes pantallas. Ya no era una advertencia. El error había comenzado a borrar al imperio. Sharp había pensado que controlar las pantallas significaba controlar el futuro, pero aquel futuro ya no pertenecía a quien fabricara el panel más avanzado. Pertenecía a quien pudiera venderlo más barato y sobrevivir cuando su precio se desplomara. Sakai debía ser la fortaleza que protegiera a Sharp. Terminó convirtiéndose en una carga que ya no podía sostener sola. Acuciada por las pérdidas, la compañía comenzó a detener líneas de producción, vender activos y buscar desesperadamente dinero. Necesitaba aliados capaces de mantener con vida sus fábricas, y cada nuevo aliado obtenía algo a cambio: acceso a su tecnología, a su producción o a una parte del imperio. Sharp buscaba socios para evitar desaparecer, pero uno de ellos no parecía interesado únicamente en salvarla. Mientras el antiguo gigante se debilitaba, aquel aliado comprendió que podía conseguir algo mucho más valioso que sus televisores: el control de la propia compañía. Lo que Sharp creyó que sería un rescate estaba a punto de convertirse en la fase final de su extraño borrado. La desesperada búsqueda de aliados condujo a Sharp hasta Foxconn, el gigantesco fabricante taiwanés conocido por ensamblar productos para compañías como Apple. En marzo de 2012, ambas empresas anunciaron un acuerdo. Foxconn invertiría en Sharp y compraría hasta la mitad de los paneles fabricados en Sakai. A cambio, obtendría acceso a una tecnología que necesitaba para crecer en el mercado de las pantallas. Para Sharp, aquel acuerdo significaba dinero, pedidos y tiempo. Sin embargo, mientras ambas compañías negociaban, las acciones del fabricante japonés continuaron desplomándose. Foxconn se negó a pagar el precio pactado inicialmente y la inversión directa quedó paralizada. Terry Gou, presidente de Foxconn, consiguió entrar en Sakai, pero todavía no en Sharp. La compañía japonesa tuvo que recurrir entonces a sus principales bancos, vender propiedades, reducir salarios y anunciar miles de despidos. En el año de su centenario, la empresa fundada por Tokuji Hayakawa ya no luchaba por dominar el futuro, sino por conseguir el dinero necesario para sobrevivir. En 2013 apareció otro aliado inesperado. Samsung adquirió una pequeña participación en Sharp y cerró un acuerdo para comprarle paneles LCD. Uno de sus grandes competidores se convertía así en cliente y accionista, pero aquellas inversiones solamente compraban tiempo. Sharp intentó recuperar terreno mediante pantallas IGCO, paneles de alta resolución y televisores 8K. El problema era que el deterioro ya no afectaba únicamente a sus cuentas, también estaba desapareciendo de los mercados donde había construido su reputación. En Europa, Sharp cedió su negocio de televisores a UMC y le concedió una licencia para utilizar su nombre. En Estados Unidos vendió su fábrica de México a Hisense, junto con los derechos para comercializar televisores con la marca Sharp en buena parte del continente americano. El logotipo seguía apareciendo sobre las pantallas, pero detrás de él ya no siempre estaba la compañía que los consumidores recordaban. El borrado se produjo sin que la mayoría de la gente lo advirtiera. Sharp no anunció que abandonaba los escaparates, simplemente comenzó a ocupar menos espacio. En algunas tiendas quedó relegada a un rincón, en otras
apareció sobre televisores fabricados por compañías diferentes y finalmente, en muchos mercados, dejó de estar presente. No desapareció de un día para otro. Fue perdiendo cada tienda y cada hogar, hasta convertirse en una marca que muchos recordaban, pero que cada vez encontraban menos. En 2015, Sharp registró nuevas pérdidas cercanas a $1.900 millones de entonces, equivalentes aproximadamente a 2.600 millones actuales. Solicitó otro rescate bancario y anunció la eliminación de unos 5.000 puestos de trabajo, cerca del 10% de su plantilla mundial. Esta vez, prestar más dinero ya no era suficiente. Sharp necesitaba un comprador. Sobre la mesa quedaron dos posibilidades. La primera procedía de Innovation Network Corporation of Japan, un fondo respaldado por el Estado que pretendía reorganizar el negocio y mantener su tecnología bajo control japonés. La segunda volvía a ser Foxconn. Para Terry Gou, Sharp seguía poseyendo algo valioso: patentes, fábricas, ingenieros y un nombre reconocido por varias generaciones. La debilidad del antiguo gigante ofrecía a Foxconn la oportunidad de dejar de ser solamente el fabricante oculto de otras marcas y controlar también una empresa con tecnología propia. En febrero de 2016, Sharp eligió la propuesta taiwanesa. Sin embargo, pocas horas antes de cerrar la operación, Foxconn recibió información sobre posibles obligaciones financieras que podían alcanzar aproximadamente los $3.000 millones. La firma fue suspendida y la oferta se redujo. Finalmente, en marzo de 2016, Foxconn acordó invertir unos $3.500 millones de entonces, aproximadamente 4.800 millones actuales, a cambio del 66% de Sharp. Aquello no era simplemente la entrada de un nuevo accionista. Foxconn había conseguido el control de la compañía. Por primera vez, uno de los grandes fabricantes japoneses de electrónica quedaba en manos de una empresa extranjera. Sharp evitó la quiebra, pero perdió la independencia que había conservado durante más de un siglo. Foxconn no necesitó eliminar la marca, era mucho más valiosa manteniéndola con vida. Conservó el nombre, aprovechó sus patentes y reorganizó la empresa, pero tomó el poder que Sharp ya no podía defender. El aliado que había llegado para rescatarla terminó de borrar lo único que todavía conservaba intacto el antiguo imperio: el control sobre su propio destino. Foxconn redujo costes, reorganizó divisiones y colocó a uno de sus ejecutivos al frente de la compañía. Sharp logró regresar a los beneficios operativos y, con el tiempo, recuperó mayor control sobre su negocio europeo y sobre los derechos de su marca en Estados Unidos. Por tanto, Sharp no murió. Continuó vendiendo televisores Aquos, electrodomésticos, purificadores de aire, equipos profesionales y teléfonos para el mercado japonés. Pero sobrevivir no significaba recuperar el imperio. La prueba definitiva apareció en el mismo lugar donde había comenzado su gran error. El 21 de agosto de 2024, Sakai dejó de fabricar grandes paneles LCD. La planta que debía asegurar el dominio de Sharp durante el siglo XXI detuvo su producción apenas 15 años después de haber comenzado a funcionar. Posteriormente, la compañía empezó a vender terrenos, edificios y otros activos del complejo. Sakai no había protegido el futuro de Sharp. Había sobrevivido lo suficiente para convertirse en el monumento de una ambición que terminó superando a la propia empresa. Hoy, Sharp continúa existiendo, pero ya no ocupa el lugar que tuvo en los salones y escaparates de varias generaciones. Su nombre permanece. Lo que desapareció fue el gigante independiente que podía competir de igual a igual con Sony, Panasonic y Samsung. Ese fue el verdadero borrado. No la destrucción completa de una compañía, sino la desaparición gradual de todo aquello que la había convertido en un imperio. Su independencia, su presencia cotidiana y su capacidad para decidir el rumbo de una industria. Quizá por eso un antiguo televisor Sharp abandonado provoca una sensación extraña. No es solamente un aparato viejo cubierto de polvo. Es el resto visible de una marca que parecía destinada a acompañarnos para siempre. Un imperio que no cerró sus puertas, pero que fue desapareciendo de los escaparates, de los hogares y finalmente de nuestra memoria. Si te ha gustado la historia de Sharp y quieres descubrir cómo desaparecieron otros imperios que parecían invencibles, dale a me gusta y suscríbete al canal. Cada semana publicamos un nuevo relato de impacto. Nos vemos en el próximo video.